Yo soy Itzam Ávila, residente de segundo año, y bueno, el día de hoy voy a presentarles la sesión bibliográfica que se titula Teoría de la mente en esquizofrenia. Me coordina el doctor Ricardo Zaraco. Y bueno, de inicio vamos a definir qué es teoría de la mente y a entrar como solo de manera general en los antecedentes. Posteriormente voy a hablarles de la ontogenia o desarrollo de teoría de la mente, la forma en que se evalúa, algunas de las formas en que se evalúa, las áreas cerebrales involucradas y finalmente pasaremos a la revisión del artículo y las conclusiones. Bueno, en cuanto al concepto, hay varias definiciones. Una de ellas es que es una habilidad para comprender y predecir la conducta de otros, sus conocimientos, intenciones y creencias. Se le ha considerado como una habilidad metacognitiva y bueno, esto es que un sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otro. Comúnmente se conoce como mentalización y la abreviatura como en general es TOM. En cuanto a los orígenes, bueno, hacia 1978, Premack y Woodruff lanzaron su primera publicación que sugiere que los chimpancés pueden inferir los estados mentales de su misma especie. Ellos sugieren que un individuo tiene teoría de la mente si es capaz de atribuir los estados mentales a sí mismo o a otros y de su especie o de otra diferente. Esto lo concluyeron a partir de un experimento que realizaron en su laboratorio, en el cual utilizaron una chimpancé hembra que estaba habituada a los seres humanos. El experimento consistió en observar, en que, bueno, pusieron a la chimpancé a observar un video que mostraba una persona encerrada en una jaula intentando alcanzar unos plátanos que, bueno, estaban fuera de su alcance. Dentro de la misma escena había instrumentos con los cuales la chimpancé podía, el sujeto podía alcanzar los plátanos. Y bueno, en el momento en el que la persona iniciaba la acción, instrumentada, detenían el video y le mostraban a la chimpancé dos fotografías, uno con la solución, es decir, que el sujeto alcanzaba con el objeto los plátanos y uno en donde no. Ahí vieron que la chimpancé acertaba el mayor número de veces hacia la solución correcta y de esta manera infirieron que era capaz de atribuir estados mentales de intención y conocimiento. Y bueno, hacia 1985, Baron Cohen y colaboradores ya introducen el término de teoría de la mente en el área de la psicopatología para explicar los síntomas del comportamiento en niños de trastorno del espectro autista. Ellos explican a partir de teoría de la mente algunos síntomas del comportamiento de, bueno, este grupo de niños y proponen que ellos presentan dificultades para comprender los estados mentales de otros. Sin embargo, en múltiples experimentos han mostrado que tales déficits son independientes de la inteligencia en general. Es decir, que son selectivos y podrían tener preservadas otras áreas cognitivas no sociales. Hacia 1987, Alan Leslie adopta el término en áreas de psicopatología infantil para describir el desarrollo ontogénico de la perspectiva mental de niños y adolescentes. Él propone un mecanismo llamado desacoplador que explica que las metarepresentaciones, que bueno, es la capacidad como de distinguir las representaciones propias de los sucesos reales, pueden estar desvinculadas del contenido de la realidad, creando ficciones. Y bueno.
Posteriormente, quien más ha evaluado o ha trabajado en teoría de la mente ha sido Baron Cohen y colaboradores. Se le conoce como un líder de opinión y sus investigaciones se centran prácticamente en niños con trastorno del espectro autista. Él de igual forma sostiene que independientemente del grado de autismo, o sea, las formas más leves incluso, presentan alteraciones en teoría de la mente. Y propone que es una alteración específica del mecanismo necesario para representar los estados mentales o mentalizar. Bueno, una de las formas en que explicó Baron Cohen la teoría de la mente, junto con Alan Leslie, fue que se divide como en un sistema modular. Este sistema modular él propone que es innato y específico y consiste en que durante la maduración neurológica se adquieren mecanismos modulares de dominios específicos, capacitados para presentar información sobre los estados mentales de objetos y de agentes externos. De esta forma, se genera una capacidad para separar la información simbólica de la real a través del sistema perceptivo y cognitivo. Sin embargo, esta propuesta o esta forma de explicar teoría de la mente a partir de módulos no ha sido la más aceptada. Bueno, hacia 1992, Uta Frith es la primera que hace experimentos en pacientes con esquizofrenia. Ella sugirió que los síntomas psicóticos de esquizofrenia podían sugerir deficiencias en la teoría de la mente y hace asociaciones. Propone que a partir de teoría de la mente podemos explicarnos algunas alteraciones en la esquizofrenia. Entre ellos, por ejemplo, los trastornos del comportamiento con la presencia de síntomas negativos, los trastornos del control interno con la presencia de alucinaciones y fenómenos de pasividad, y el desorden en el monitoreo de conducta de otras personas con el desarrollo de ideas de daño y referencia. Y bueno, en cuanto a lo que ella propone, se ha concluido que los déficits en teoría de la mente son independientes de otras disfunciones cognitivas como la atención y la inteligencia en general. Esto refuerza un poco lo que habían dicho sus antecesores. Los pacientes con síntomas negativos o de desorganización conceptual generalmente o siempre muestran menor rendimiento en evaluaciones de teoría de la mente. Y los pacientes con síntomas paranoides han revelado resultados mixtos, y es lo que abordaremos un poco más a detalle en el artículo. En cuanto a la ontogenia o desarrollo de teoría de la mente, bueno, tenemos que es una capacidad que se desarrolla para comprender los estados mentales y de igual forma como otras capacidades sigue una secuencia de adquisición. Lo que se ha visto es que un niño, un bebé, hacia los 6 meses de edad ya es capaz de desarrollar la atención conjunta. Esto es que separa los estímulos externos de los emocionales. Por ejemplo, si está con su mamá, bueno, es capaz de tener una visión como tridimensional acerca de la escena, el otro sujeto y él mismo. Hacia los 14 y 18 meses de edad se desarrolla el estado de deseo e intención y la relación causal entre las emociones y las metas. Y hacia los 18 y 24 meses ya tienen la capacidad de descubrir las diferencias entre la realidad y una situación simulada. Posteriormente, entre los 3 y 4 años de edad, son capaces de distinguir entre las creencias y el conocimiento propio del de otros, o también llamado falsas creencias. Entre los 5 y 6 años de edad tienen capacidad de entender las suposiciones de las creencias de otros. Y es hasta los 6, 7 años que son capaces de comprender habilidades o creencias que ya se conocen como de segundo orden, que son la metáfora y la ironía. Y bueno, esto es las creencias que alguien tiene sobre las de un tercero.
Finalmente, hacia los 9 o 11 años de edad, el entendimiento de la representación, logran el entendimiento de la representación simultánea de estados mentales. A esto se le conoce como paso en falso o otra de las traducciones comunes, meteduras de pata. Y es una persona en presencia de un tercero, dice algo como imprudente o no congruente con la situación, sin percatarse de que es un error. Es hasta esa edad que se desarrolla esa capacidad y obviamente, bueno, esto es muy variable. Se ha visto que las niñas hacia los 7 años ya tienen la capacidad de entender los pasos en falso y los niños es más bien como hasta los 9. Bueno, en cuanto a las creencias de primer y segundo orden, las de primer orden hacen referencia a distinguir entre las creencias propias de las de los demás. Y bueno, algunos autores sugieren que basta con las de primer orden para comprender la metáfora. Sin embargo, hay otros que consideran que se necesitan las de segundo orden para comprender tanto la metáfora como la ironía. Y bueno, un ejemplo muy común es el test de Sally y Ann, desarrollado por Baron Cohen, del que les voy a hablar más adelante. En cuanto a las creencias de segundo orden, bueno, estas hacen referencia a suposiciones acerca de las creencias de terceros. Y para ello, pues se ha propuesto que es como la capacidad de entender la ironía. Hay un paradigma igual descrito por Baron Cohen que se conoce como el heladero, que hace referencia a esto, la capacidad de entender las creencias de terceros. Y bueno, aquí les muestro un video del test de Sally y Ann, que bueno, es como el considerado como el gold estándar. Este test fue diseñado por Baron Cohen en 1985 a partir de las bases del MaxiTask propuesto por Wimmer y Perner en 1983. A este test también se le conoció como teoría de la falsa creencia. Y bueno, es considerado el gold estándar, como les decía, plantea, es una situación hipotética en la cual lo que se tiene que hacer es entender que otros pueden tener creencias falsas, las cuales son distintas al conocimiento de uno mismo. Bueno, como les decía, es una situación hipotética en la que hay dos personajes. Se aplica comúnmente a niños de 3.5 a 4 años de edad. Expone una situación en la que el sujeto a prueba debe distinguir el conocimiento propio del de los personajes involucrados. Ah, en la primera escena, bueno, la anterior, en la primera escena se encuentran Sally y Ann. Eh, Sally coloca una canica en la canasta en presencia de Ann. Y bueno, el acto seguido es que Sally sale de la escena, Ann cambia de lugar la canica. Y Sally regresa a la escena. Y bueno, la evaluación inicial consiste en preguntas de memoria acerca de dónde se encontraba originalmente la canica. Y la pregunta clave es dónde buscará Sally la canica. Y bueno, las respuestas obviamente son dónde se encontraba antes de abandonar la escena o en el lugar donde Ann los movió. Esta prueba generalmente se aplica en niños, es por eso que está adaptada de esta forma, es el gold estándar y bueno, se ha visto que generalmente los niños con afección en teoría de la mente, en particular los del trastorno del espectro autista, que es donde más se ha estudiado, contestan de forma equivocada.
Perdón. Otras formas de evaluar teoría de la mente, y particularmente en pacientes con esquizofrenia, es este test que se conoce como Hinting Task o test de las insinuaciones. Fue diseñado por Corcoran, Mersenne y Firth y el uso específico es en pacientes con esquizofrenia. Ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas y, bueno, hay una versión de 20 preguntas y una reducida de 10 preguntas. Este consiste en un test con 10 historias, el cual, bueno, en cada historia hay 2 personajes involucrados. Uno de los personajes hace una insinuación clara. Se hacen preguntas de control. La primera es, ¿qué ha querido decir realmente? Si contesta de forma correcta, se otorga una puntuación de 2. De lo contrario, se añade información que aclara la insinuación inicial y aquí la puntuación será de 1. Si a pesar de ello no contestan correctamente, se puntúa con 0. Bueno, aquí les muestro un ejemplo. Esta es una de las historias sacadas de este test. Daniel quiere llevar a cabo un proyecto de su trabajo, pero Ricardo, su jefe, ha pedido a otra persona que lo realice. Daniel le dice, qué lástima, no estoy demasiado ocupado en este momento. La pregunta inicial control es qué quiere decir realmente Daniel cuando dice esto. Y bueno, hay 2 opciones, la respuesta literal y la respuesta criterio. Si da la respuesta criterio, se otorga una puntuación de 2. Si no, se añade información para como orientar hacia la insinuación y de nuevo se hace otra pregunta control. Si de nuevo contesta la respuesta literal, pasa a la siguiente fase y se puntúa con 0. Si responde de acuerdo a su criterio, se puntúa con 1. Y el punto de corte es 8. En cuanto a la evaluación, otra forma de evaluar y la que se utilizó en el artículo es la prueba de la caricatura. Esta es una serie de historias contadas a través de dibujos asignadas aleatoriamente. Hay una evaluación de la representación visoespacial y de estados afectivos. Hay pruebas que solamente utilizan estados afectivos y otras que utilizan tanto estados afectivos como teoría de la mente control. Bueno, esto es hacer evaluaciones acerca de la perspectiva en primera y tercera persona. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo. Se lleva a cabo, cada autor propone su propio paradigma y diseña sus tarjetas, pero las bases son prácticamente las mismas. En esta, por ejemplo, tenemos una tarjeta que propone como 4 escenas con situaciones hipotéticas distintas. Cada historia se presenta generalmente en 3 condiciones según el tipo de pregunta, ya sea afectiva, cognitiva o control. En cuanto a la evaluación cognitiva, se hacen preguntas de falsa creencia y relacionadas con las intenciones de los personajes. En cuanto a las afectivas, se hacen preguntas acerca de emociones, sentimientos de los personajes y generalmente, como pueden ver, siempre las tarjetas carecen de expresión facial. Por lo tanto, al carecer de expresión facial no van a revelar los estados afectivos. Y bueno, además se hacen preguntas control en una tercera fase. Las preguntas control van a incluir generalmente se hacen preguntas acerca de la escena, como de qué color era el árbol o qué cosas había en la escena. Y bueno, de acuerdo generalmente se mide a través de resonancia magnética funcional y se ha mostrado que hay áreas involucradas. Como les digo, cada autor diseña su paradigma, pero en general las bases son las mismas. En esta primera figura tenemos una comparación entre la condición afectiva y cognitiva. En azul tenemos la condición afectiva, el giro que se involucra, el giro frontal medial superior, el frontal medio y el inferior.
Y en verde tenemos la condición cognitiva, en la cual, bueno, se ha mostrado que se involucra la precuña y la unión temporoparietal. En esta otra imagen hay diferencias entre la activación de la teoría afectiva y la de teoría cognitiva, que como se ha visto es distinta, es independiente y por ello es necesario medirlas o evaluarlas de forma por separado. En rojo tenemos la activación de las áreas afectivas. Comúnmente se ha visto asociado el giro frontal superior e inferior y el giro frontal medial. Y en amarillo tenemos la evaluación cognitiva, en donde se involucran áreas como la precuña, el giro temporal medial, el giro temporal superior y el giro occipital. Y bueno, en general se ha propuesto una red completa asociada a teoría de la mente, porque a pesar de que hay áreas que comúnmente se evalúan, hay muchísimas involucradas y esto también puede estar asociado a la forma en que se evalúa y muchas otras preguntas de control. Entonces, bueno, las asociaciones con áreas cerebrales involucradas, tenemos en primer lugar a la amígdala, que han correlacionado el funcionamiento con un procesamiento emocional de rostros y objetos. El lóbulo temporal izquierdo se involucra en el lenguaje, la sintaxis y el significado de falsas creencias. Los lóbulos frontales en el funcionamiento ejecutivo, la corteza prefrontal medial hace una distinción entre representaciones mentales y físicas inanimadas. El surco temporal superior, en particular el derecho, bueno, tiene detección del movimiento de la conducta del otro. El polo temporal se asocia con acceso al conocimiento social. La corteza frontal ventromedial tiene una función esencial en las conductas mediadas por aspectos emocionales. Y la corteza prefrontal dorsolateral, una función en tareas que requieren memoria operativa y de trabajo. O también se ha mostrado asociada a las evaluaciones en creencias de segundo orden. Bueno, vamos a dar paso al artículo. El artículo estuvo publicado en el Social Cognitive and Affective Neuroscience en el 2016. Es una revista inglesa. El estudio se llevó a cabo en Alemania. Tiene un factor de impacto de 7.37. El objetivo general fue estudiar los déficits de teoría de la mente en sujetos de alto riesgo genético y aclarar de esta forma sus influencias genéticas. Y otro objetivo secundario fue investigar las asociaciones entre la función de la red neuronal de teoría de la mente y la sintomatología psicótica subclínica. La hipótesis principal fue que los familiares de pacientes de primer grado con esquizofrenia presentarían una actividad disminuida en áreas cerebrales de teoría de la mente. Las áreas que se evaluaron fue corteza prefrontal medial, unión temporoparietal y corteza cingulada posterior y precuña. Para esto ellos ya contaban con un software previo donde tenían estas áreas como evaluadas y con parámetros específicos. En cuanto a la metodología, se considera un diseño experimental intra entre 2x2. A todos los sujetos se incluyeron en un estudio multicéntrico de imagen genética que, bueno, este estudio multicéntrico es una corte muy grande que tienen ahí. Los sujetos entre 18 y 60 años de edad, familiares de primer grado sanos de paz. Se eligieron a sujetos entre 18 y 60 años de edad, familiares de primer grado sanos de pacientes con esquizofrenia. La muestra total fue de 63 sujetos y los controles tuvieron una muestra total de 297. Ellos, bueno, los requisitos fue que no tuvieran historia actual o previa de trastornos afectivos, psicóticos o familiares. En cuanto a los pacientes índice, bueno, era necesario que no padecieran otro trastorno afectivo y psicótico, esto para determinar o distinguir
y evitar las comorbilidades y con ello un sesgo. Los criterios de exclusión fueron antecedentes de enfermedad médica general, psiquiátrica o neurológica, tratamiento con psicotrópicos y traumatismo craneoencefálico. En cuanto a las variables sociodemográficas, no se registraron diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, aquí tenemos la primera tabla que incluye las variables sociodemográficas. Se eligieron a sujetos con alto riesgo genético. La muestra total fue de 63, de los cuales 24 fueron hombres, 39 mujeres. La edad promedio fue de 31.8 años, los años de educación 15.3. Otro dato importante en estas variables fue la lateralidad. Esto porque también la prueba incluía, bueno, el presionar un botón y se tenía que evitar como ese sesgo. Los sitios de reclutamiento fueron Berlín, Bonn y Mannheim. Y bueno, eso igual forma se incluyó como una covariable. En cuanto a los controles sanos, hubo 142 hombres, 155 mujeres, la edad promedio fue de 33.6 años, los años de educación 15.5, la lateralidad y bueno, el sitio de reclutamiento. Como pueden ver aquí, los valores estadísticos, bueno, ninguno mostró como algún hallazgo. O sea, es decir, no son diferencias estadísticamente significativas, por tanto, pues no hubo problema con eso. Algo importante es definir los sujetos de alto riesgo genético. De acuerdo a la literatura, bueno, ellos citan varios artículos, pero es importante tener en cuenta que para considerar un sujeto de alto riesgo genético se necesita tener un pariente de primer grado con algún trastorno psicótico o de personalidad esquizotípica. Y bueno, otro de los criterios es que tengan deterioro en funcionalidad definido con disminución mayor o igual del 30% en el GAF durante el último mes de evaluación. La esquizofrenia en la literatura se sugiere una heredabilidad del 81%. Si es que ambos padres la padecen, el riesgo es del 50%, y si hay gemelos monocigóticos, el riesgo se eleva del 60 al 84%. Quienes cuentan con familiares biológicos de primer grado tienen 10 veces más riesgo de presentar esquizofrenia. Y bueno, a pesar de todo esto, se sabe hasta ahora que es una enfermedad que se considera poligénica y a pesar de que hay genes asociados, no hay ninguno determinado. Bueno, la evaluación que se llevó a cabo en el artículo incluyó la prueba de la caricatura, se hizo el estudio mediante resonancia magnética funcional y además se hicieron de forma independiente pruebas neuropsicológicas y cuestionarios de psicopatología. La prueba de la caricatura, bueno, estuvo dirigida a generar mentalización o activación de la red neuronal asociada a teoría de la mente. Tuvo una adecuada confiabilidad en la repetición de la prueba. El software tuvo ya protocolos de secuencia aprobados y el sitio de análisis se consideró como una covariable porque fue en los 3 distintos sitios donde se reclutaron a los pacientes. En cuanto a las pruebas neuropsicológicas y los cuestionarios de psicopatología, se evaluó la inteligencia verbal y el razonamiento inductivo. Se utilizó el inventario de síntomas psiquiátricos, nada más en particular se analizaron los datos de ideación paranoide y psicoticismo, el inventario de Beck y un inventario de ansiedad de estado rasgo. Y bueno, este es una tabla que viene en los suplementos del artículo que ejemplifica cómo fueron las tarjetas o el paradigma que diseñaron para la evaluación. Bueno, dentro del resonador, cada sujeto se le presentaron 16 tarjetas con dibujos que simulaban historias de falsa creencia
en series de 3. Se asignaron 2 condiciones. En este caso solamente hubo el dominio afectivo y la condición control. No hubo dominio cognitivo. El tiempo de duración era establecido en el que se les daban las instrucciones de forma inicial y posteriormente se les presentaban las series de 3 tarjetas. En el dominio afectivo, la pregunta inicial era si el protagonista se sentía peor, mejor o igual comparado con la figura previa, y de igual forma que como les presenté en la evaluación anterior, como pueden ver, los sujetos involucrados en la escena carecen de expresión. Y bueno, a la condición control solamente se le hacían preguntas simples, como hay mayor, menor o igual número de sujetos comparados con la escena previa, es decir, como cosas en relación a la escena sin que tuviera que involucrar una primera, segunda o tercera persona. Y así seguían, todas tuvieron al mostrar las tarjetas, la duración que se le daba era de 7.53 segundos, y se les hacían igual preguntas acerca de dominio afectivo y dominio control. En cuanto al análisis estadístico, lo que se hizo fue generar mentalización a través de la prueba de la caricatura. Se llevó a cabo un análisis de efectos aleatorios de segundo nivel y más adelante les presentaré las tablas acerca de esto. Hubo diferencias con significancia estadística entre controles y sujetos de alto riesgo genético. Para las variables categóricas se utilizó G², para las continuas la Markova y para las variables y pruebas T para muestras independientes. Se encontraron asociaciones entre actividad cerebral y psicopatología en las 4 regiones de interés, y esto fue a través de la medición del software en las regiones involucradas. Y hubo correlación con los puntajes de los cuestionarios que se habían aplicado en la sección de pruebas neuropsicológicas. El sitio, edad, tiempo de reacción y respuesta se consideraron como covariables. Toda la significancia estadística tuvo un valor de P menor a 0.05 y el análisis se llevó a cabo mediante SPSS versión 22.0. En cuanto a los resultados, tenemos que en los parámetros neuropsicológicos el mayor hallazgo fue que hubo menor inteligencia verbal que en los sujetos control. Y aquí podemos ver la significancia estadística. La prueba que se aplicó se conoce como prueba de vocabulario de selección múltiple. Es una prueba diseñada en Alemania que está validada, pero solamente la aplican ellos generalmente, porque de hecho no hay una versión traducida al inglés. Y también se aplicó el WISE, pero en particular solamente se evaluó el subtest de razonamiento deductivo, en el cual no hubo un resultado estadísticamente significativo. En cuanto a los parámetros neuropsicológicos, los sujetos con alto riesgo genético presentaron mayor riesgo de psicosis, depresión y ansiedad. Y estas evaluaciones se llevaron a cabo a través del inventario de síntomas psiquiátricos. Y aquí podemos ver la significancia estadística en área de psicoticismo. En el inventario de Beck también hubo resultados estadísticamente significativos y en el de ansiedad de estado rasgo. En cuanto a la ejecución de la tarea de la caricatura, hubo mayores tiempos de reacción en sujetos de alto riesgo que en controles. Aquí podemos verlo en gris. Y esto tuvo significancia estadística. En cuanto a la exactitud de la respuesta, a pesar de que hubo diferencias, no hubo significancia estadística. En cuanto a los resultados de neuroimagen funcional,
bueno, hubo activación en áreas involucradas de teoría de la mente, tanto en sujetos control como en sujetos sanos. Y los controles presentaron actividad significativamente más fuerte en la corteza prefrontal medial que los sujetos de alto riesgo. Entonces, bueno, las áreas en verde son las áreas involucradas en teoría de la mente y en rojo tenemos la corteza prefrontal medial que tuvo mayor activación en los sujetos control. En cuanto a el giro temporal medial y el giro del cíngulo posterior, los sujetos de alto riesgo presentaron actividad significativamente más fuerte en el giro temporal medial derecho y la corteza del cíngulo posterior. Sin embargo, esto no tuvo significancia estadística. Y bueno, entre la correlación entre actividad cerebral, psicopatología y ejecución de tareas, no se observaron asociaciones. Bueno, en cuanto al resumen de hallazgos en general de todo el estudio, en los sujetos de alto riesgo genético, la activación del giro temporal medial y de la corteza del cíngulo posterior correlacionó con una menor ideación paranoide. Bueno, asumiendo que un fenotipo intermedio es similar en sujetos con alto riesgo familiar, los hallazgos son consistentes con los de los pacientes. La activación reducida de corteza prefrontal medial la consideraron como predictiva del funcionamiento social autorreportado un mes después del estudio de imagen. Las limitaciones de la prueba es que el parámetro conductual de desempeño no es muy sensible a diferencia entre grupos. Los efectos de riesgo familiar se localizaron dentro de regiones asociadas a teoría de la mente, por lo que no es posible generalizar a otras áreas de la cognición social. Lo que vimos previamente es que la prueba solamente se realizó como en un rubro, que es el de la perspectiva afectiva, no en la cognitiva, que esa fue una de las principales limitantes. Y bueno, otra es que el estudio carece de comparación directa con pacientes con enfermedad manifiesta. Las fortalezas es que estudiar los déficits en teoría de la mente en sujetos con alto riesgo genético tiene más ventajas que estudiarla en pacientes con enfermedad manifiesta, ya que los resultados están libres de intervenciones como factores confusores, entre ellos la medicación o intervenciones psicosociales y estresores psicológicos. Son un predictor de disfunción psicosocial y podrían sugerir pródromos de la enfermedad. De esta forma, pues poderlos diagnosticar o tener controlados desde antes para hacer intervenciones tempranas, ya que se ha visto que mayor tiempo de psicosis no tratadas generalmente tienen un peor desenlace y peor respuesta al tratamiento con antipsicóticos. Y otra de las fortalezas es que a pesar de que la población que se estudió es baja, es la muestra más grande hasta ahora en familiares de primer grado. Se encontró mayor evidencia de que una activación reducida en la corteza prefrontal medial durante mentalización podría calificar para un fenotipo intermedio de esquizofrenia, que es lo que se proponía en la hipótesis. En las conclusiones tenemos que, bueno, la activación reducida de la corteza prefrontal medial durante mentalización podría calificar efectivamente a un fenotipo intermedio de esquizofrenia. Se identificó una potencial activación en sujetos de alto riesgo, lo que mostró correlación teórica con síntomas paranoides subclínicos, y bueno, esto es relevante. La función aberrante mediada por teoría de la mente podría correlacionar efectivamente con sintomatología subclínica como un funcionamiento social deficiente y actuar de forma conjunta en el desarrollo de la esquizofrenia. Gracias, doctora.